Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. Una hoja lejana que lleva y que trae el viento. Yo, sin embargo, siento que estás aquí, desafiando las leyes del tiempo y de la distancia. Sutil, quizás, tan real como una fragancia. Un brevísimo lapso de estado de gracia. Ocupando de a poco el espacio de mi abrazo hueco. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, arrancando otro miércoles para compartir toda la información política y económica con nuestros asteriscos. Bueno, el gobierno sigue pidiendo auxilio en todos los rincones del planeta. Ahora se sumó China, con un viaje encabezado por el ministro de Economía, Sergio Massa, que no estaría dando los resultados esperados. Aguardaba el gobierno argentino que hubiese un respaldo para que el Banco Central no debiera poner tantas reservas a la hora de facilitar las importaciones. Por ahora eso no lo ha logrado Massa. Se espera que este jueves el ministro de Economía tenga una reunión con quien es la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo. Está conformado por Brasil, por Rusia, por India, por la propia China. Bueno, son los denominados BRICS que podrían llegar a ayudar a la Argentina mediante un nuevo mecanismo que Massa le va a proponer crear a la titular de ese nuevo Banco de Desarrollo, que es la expresidenta del Brasil, Dilma Rousseff. Hay mucha preocupación en el gobierno argentino porque las importaciones se están llevando casi todo lo que ingresa por reservas. La semana pasada ya advertíamos que las reservas del Banco Central habían quedado por debajo de los 33.000 millones de dólares. Hoy cerraron más o menos en ese nivel, no logra recuperación de reservas y eso alienta que haya cada vez más presiones del mercado por una devaluación. Lo vamos a analizar hoy en Asteriscos, como siempre, junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? Hola, José, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, el escenario económico es complicado. Massa está en China tratando de obtener inversiones, pero sobre todo dólares. No le estaría yendo tan bien, o por lo menos no se estaría cumpliendo las expectativas que tenía. Claro, José, porque en realidad la situación de Argentina es muy compleja, ¿no? Hay que entender también que se apela casi como último recurso y como un puente para, bueno, llegar a las elecciones. La realidad es que las reservas necesitan, en todo caso, un fortalecimiento mayúsculo para, en todo caso, poder atravesar este momento. Entonces, evidentemente, José, hay una experiencia argentina que no ayuda, que tiene que ver con su historia, ¿no? Con su historia con el Fondo Monetario, con su historia con los holdouts, con su historia de los defaults. Y bueno, el mundo, por más que no esté, si querés, alineado todo en un mismo renglón, por llamarlo de algún modo, los BRICS, es otra ala, si querés, de la geopolítica,
a nivel mundial, bueno, no deja de ser un sistema capitalista, lógicamente, donde hay que evaluar con mucho cuidado qué grado de financiamiento puede alcanzar la Argentina, bueno, con países en vías de desarrollo o con países que están midiendo también su nivel de crédito, su nivel de préstamo. Entonces, en este esquema la Argentina está, rascando la olla, ¿no? Fíjate vos que hoy también se conoció esta información vinculada a la crisis de reservas que siempre con el objetivo, ¿no? con el propósito de bajar la demanda de divisas, están buscando que las provincias usen sus dólares propios para pagar la deuda. Es decir, acá es casi como, bueno, sálvese quien pueda y hagamos todo lo posible para no tocar más las reservas, que por otra parte recibió, como bien mencionabas, al último día, ¿no?, del mes, bueno, una inyección un poco más alentadora con lo que fue finalmente el dólar soja 3. Ahora, está claro, José, que esto es de muy poca vida, ¿no? Es decir, si acá no hay un cambio económico real, profundo, de expectativas, va a ser muy difícil fortalecer las reservas que permitan sortear los meses que vienen. Y es impresionante la cuenta que le queda al próximo gobierno. Ahora lo vamos a conversar con nuestro entrevistado, teniendo en cuenta que a todo lo que venimos mencionando se suma las importaciones que se han pateado también para adelante. Pero lo tenemos en línea al economista Martín Rapetti, director ejecutivo de la consultora Equilibra. Martín, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? Hola José, hola Iván, ¿cómo les va? Bueno, se trata de eso básicamente, ¿no? Están pateando vencimientos y también pagos de importaciones, todo lo que se puede para el próximo gobierno. Bueno, sí, evidentemente hay una situación de mucha escasez de dólares. Obviamente tiene mucho que ver en esto la sequía. Agregaría también que digamos que la política económica del gobierno empujó más de lo que podía dar la economía, y entonces llegó a la economía a un nivel que no podía mantener dados los dólares que genera. Y bueno, ahora el gobierno está haciendo malabares para ver cómo hace para llegar a las elecciones en este contexto donde obviamente no sobra nada. Martín, Iván Damianovich, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Iván, ¿cómo te va? Bien, si tuviéramos que trazar un panorama, ¿no? En la Argentina es muy difícil, pero digamos, podemos, me parece claramente, ver lo que de aquí en todo caso a las elecciones de las PASO, ¿no? Al mes de agosto, bueno, por dónde puede caminar la economía argentina, pero ¿qué avisorás para el día después, sea cual fuera el resultado, ¿no? ¿Cómo se va a mover o qué están viendo ustedes en cuanto a inflación, presión en tipo de cambio, digamos, para después de las elecciones de las PASO, es decir, entre los meses de agosto y diciembre? Mirá, la primera pregunta que yo me haría es de acá a agosto, de acá a las elecciones, ¿no? Me parece que la situación es muy precaria en materia de dólares y de divisas. La política que está haciendo el gobierno no es sostenible en el tiempo, en el sentido de que no puede mantener una pérdida constante de las reservas que tiene el Banco Central, entonces evidentemente eso tiene un límite. Creo que, digamos, veo dos opciones de acá a agosto. Una es que se pueda sostener de acá a agosto, que eso va a implicar alguna dosis de éxito en las negociaciones internacionales para conseguir alguna fuente de financiamiento, seguramente seguir pisando y tal vez pisando más fuerte el pago de importaciones, probablemente alguna nueva versión del programa dólar soja para seguir incentivando la liquidación de dólares de parte del agro, seguir teniendo la tasa de interés alta para
para evitar que la gente prefiera irse al dólar, y bueno, y alguna dosis de suerte, digamos, ¿no? O sea, con eso, ese escenario podría permitir que las, que serán 10 semanas, ¿no? De acá a las PASO, que pueda seguirse con este ritmo, en el que las reservas no sigan una trayectoria descendente permanente, ¿no? Digamos, que de alguna manera se estabilicen o que caigan muy de a poco. Si esa dinámica no se da, me parece que vamos a ver alguna forma de racionamiento de los dólares más drástica. No veo una devaluación, porque no creo que un gobierno en vísperas de las elecciones devalúe. Además me parece que no resolvería el problema que tiene, sino que más bien va a agravar la situación. Pero sí me imagino que puede hacer algún tipo de medida del tipo un desdoblamiento cambiario, de modo tal de que una parte importante de los dólares que se demandan en el mercado cambiario vayan a un mercado libre y entonces tener menos demanda sobre las reservas. Ese es de acá a PASO, claro. Y vos me preguntabas en realidad post-PASO. Claro. Post-PASO me parece que, digamos, que ya deja un poco de ser... la situación económica deja de ser tanto responsabilidad del gobierno, sigue siendo obviamente responsabilidad del gobierno, pero me parece que ya es mucho menos la capacidad del gobierno para manejar la economía, y la variable que empieza a ser central es la expectativa política de cuál va a ser el próximo gobierno. Entonces ahí me parece que las PASO pueden revelar, así como lo hicieron en el 2019, que tuvo un impacto muy importante sobre el mercado de cambio y sobre el funcionamiento de la economía, la idea de que Alberto Fernández iba a ser presidente, digamos, la manifestación clara que reveló las PASO en aquel entonces. Bueno, algo parecido podría pasar acá, digamos. Dependiendo qué muestre las PASO, bueno, eso puede generar, sí, o por un lado una situación de tranquilidad, no diría tranquilidad, tal vez es excesiva esa palabra, pero sí una especie de bálsamo, algo que tranquilice un poco la situación y que no genere un comportamiento excesivamente disruptivo, que podría ser la expectativa que viene un gobierno que puede de alguna manera ordenar, o por el contrario, una situación que genere mucho nerviosismo y acelere las cosas, ¿no? Ahí me parece que la figura de Milei puede desencadenar más lo segundo. Y si me das 2 segundos te explico por qué. El tema central acá es que Milei viene pregonando la idea de que va a haber que él va a impulsar una dolarización, y el mercado sabe que no hay dólares para hacer esa dolarización. O sea, digo, a menos que se haga a un tipo de cambio muy alto, ¿no? O sea, con una muy grande, una devaluación muy grande del peso. Entonces, en un contexto donde se llegara a ver la posibilidad de que Javier Milei está en condiciones de ser presidente, pospaso digo, bueno, yo creo que el mercado podría decir, el dólar, el precio actual está barato, compremos. Entonces eso podría generar una situación, un cimbronazo financiero importante. Ahora, Martín, ¿hay margen para que el próximo gobierno no haga una devaluación de entrada? Bueno, eso depende mucho de la estrategia de política económica, digamos, del diagnóstico y la estrategia que se proponga el próximo gobierno, ¿no? Yo te diría que hoy, si vos mirás los tipos de cambio de la economía, está claro que el dólar libre, ¿no? El blue, que se aproxima a los 500 pesos, es un dólar recontra alto, ¿no? O sea, muy alto, excesivamente alto. La economía argentina a ese nivel de precio está excesivamente barata. O sea, no es los economistas usamos la palabra equilibrio, no es un dólar de equilibrio, es un dólar mucho más alto que el dólar de equilibrio. El oficial ciertamente está un poco bajo, probablemente esté por debajo del de equilibrio,
Pero yo no lo veo, digamos, excesivamente bajo, ¿no? O sea, creo que uno podría decir, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional estima que está un 20% abajo, ¿no? De lo que sería su valor, un valor razonable. Con lo cual, no necesariamente vos tenés que ir, o sea, el próximo gobierno tenga que hacer una mega devaluación o algo por el estilo para ordenar. Más bien, te diría algo que se vincula con algo que ustedes decían al comienzo, antes de que arranquemos la conversación, de que toda la deuda comercial que está teniendo el sector privado hoy con proveedores extranjeros, aún con una mega devaluación se hace muy difícil de pagar. Entonces, yo no creo incluso que haya incentivos para una corrección excesivamente brusca del tipo de cambio. Déjame ir un poquito más allá incluso. Pensá que el año que viene, digamos, si las cosas más o menos siguen como uno la está viendo, sobre todo en materia de clima, el agro va a generar mínimamente entre 20 y 25 mil millones de dólares más que este año, producto de que no tiene sequía, y a eso hay que agregarle los ahorros en materia de dólares que se van a generar en el sector de energía, habría que sumar un poco dólares de la minería. Entonces, el año que viene no va a ser un año donde falten los dólares tanto, ¿no? Entonces, yo creo que el tema cambiario, digo, ciertamente no es que estamos nadando en la abundancia, ciertamente hay alguna corrección por hacer, pero no veo que esa corrección tenga que ser excesiva realmente. Martín, gracias, que te vaya muy bien. Muchas gracias por llamar. Ahí estaba el economista Martín Rapetti, director ejecutivo de Equilibra. Hace un rato Iván terminó una reunión del secretario de Finanzas con los banqueros, porque ya están pensando, decíamos patear la pelota, bueno, están pensando en un canje que se realizaría este mes que empieza, en junio, además de las 2 licitaciones de deuda que se hacen habitualmente, un canje de deuda porque están observando que los vencimientos son enormes y complican muchísimo el escenario financiero de cara a las primarias, unas primarias que ya muchos consultores están señalando y la propia vicepresidenta lo reconoció, que configuran un escenario de 3/3, donde el Frente de Todos en algunos sondeos empieza a aparecer tercero, Iván. Sí, evidentemente, José, siempre hay que tomar con mucha cautela, ¿no? Las encuestas, sobre todo, yo recomiendo siempre, digamos, estudiar bien y analizar bien la muestra, ¿no? De las encuestas, que no es lo mismo, obviamente los costos de las encuestas no son lo mismo, una encuesta presencial, domiciliaria, que una encuesta telefónica o una encuesta online. Lo digo esto como marco general. Ahora bien, efectivamente, José, acá estamos, dependiendo de qué encuesta se mire, en un escenario donde el Frente de Todos, bueno, está perdiendo cada día un poco más de espacio político, y esto se ve reflejado en algunos números que alertan al gobierno y que ponen, bueno, una luz amarilla, porque la verdad es que si se diera, como estos números indican, que el Frente de Todos no llegue, no entre al balotaje, bueno, estamos hablando de una catástrofe para el peronismo. Indudablemente. Bueno, lo vamos a analizar ahora con alguien que está siguiendo el día a día de la opinión pública. Iván, lo tenemos en línea a Cristian Boutier, director de CB Consultora. Cristian, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Bueno, estábamos hablando sobre esta hipótesis que lanzó la vicepresidenta de que hay un escenario de 3/3 con vistas a las primarias, y mencionando que algunos sondeos se están ubicando en ese escenario tercero al Frente de Todos. ¿Cómo lo están observando ustedes? ¿Cómo están los relevamientos? Sí, así es. A ver, el escenario de tercios es una realidad. Es una realidad también que hay que analizar los pisos y no los techos. En esta instancia hay muchas discusiones electorales que se están dando en los principales frentes, a ver, tanto Frente de Todos como Juntos por el Cambio.
no así La Libertad Avanza, que tiene un candidato absolutamente consolidado, pero en este momento hay que analizar los pisos porque es una elección distinta. Quien gane en la interna del Frente de Todos, donde hay una posibilidad que en las generales pueda quedar tercero, y hay una posibilidad también de que Juntos por el Cambio incluso nos llegue al balotaje, depende quién gane la interna. Son circunstancias muy singulares, muy atípicas a las que estamos acostumbrados en los últimos procesos electorales de hiperpolarización, y también esto genera un margen de indecisos muy alto en la medida de que no se vayan definiendo los posicionamientos. Lo que primero define un elector no es lo que quiere, es lo que no quiere. O sea, va descartando posibilidades, va descartando candidatos en la medida que obviamente le generen mayor rechazo. Y de a poco van definiendo qué prefieren, también en la medida que se acerque la elección y en la medida que también escuchen propuestas o por lo menos se conozca más sobre cada uno de ellos. Pero la realidad es esa, es un escenario de tercios, un escenario donde el Frente de Todos ha perdido muchísimo caudal electoral, donde Juntos por el Cambio también lo ha perdido, donde ambas son experiencias fallidas para un segmento del electorado que encuentra en Javier Milei una opción distinta en el marco de esta apatía generalizada. Y vuelvo a lo mismo, es atípico porque, a ver, uno no se imaginaba ya estar a esta altura del año con un peronismo que no pueda hacer peronismo en el marco de un año electoral. Es un peronismo que de la misma manera que le pasó a Mauricio Macri está atado a la coyuntura económica, a la coyuntura de cumplir con ciertos estamentos que incluso se terminan desde fuera del país para mantener las certificaciones vigentes, pero que no le permiten hacer peronismo, y en ese sentido ese es el nicho que está afectado. Con lo cual, digo, el peronismo pase del 47%, casi 48%, a lo que le pasó ya en 2021 y encontrarse ahora por debajo, en este momento, falta tiempo y yo creo que van a estar en el piso del 30%, pero ya en esta circunstancia, por debajo del piso del 30%, ya es una crisis extrema. Y si eso le sumás que no llegan con un candidato definido, consolida esa crisis. Pero bueno, digo, vuelvo a lo mismo, depende quién gane esa interna en el caso que haya una interna, y en el caso que no haya una interna y se defina por un solo candidato, que para mí sería una decisión acertada del Frente de Todos, no se está dando la lectura que se dio en 2021 donde las internas fortalecían, en este caso las internas posiblemente generen grietas muy complicadas e insalvables, no solamente el Frente de Todos, sino también Juntos por el Cambio. Pero yo creo que un candidato como Guado de Pedro es un candidato que parte, por ejemplo, de un piso mucho más bajo que el resto, pero que para mí tiene una proyección importante, no genera el rechazo que genera la gran mayoría de candidatos del Frente de Todos. Y lo planteo en el marco de... sí. Iván Damianovich, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cuándo uno puede, digamos, hasta ahora, o por supuesto son proyecciones, el nivel de indeciso sigue siendo alto, ¿cuándo crees que vamos a estar, digamos, pisando un poco más sobre seguro, incluso desde el punto de vista del mapa general, ¿no? Electoral? Falta mucho, pero falta poco. Pero ¿cuándo crees que vamos a empezar a tener, bueno, guarismos que indiquen cierto grado de acercamiento con la realidad, digamos? ¿Cuándo es que se involucra la opinión pública, el electorado, en una participación en encuestas, en opinión, en expresión a viva voz de sus intenciones? Necesitamos conocer bien los candidatos, la gente sigue todavía desconectada de la campaña electoral, se está dando más lentamente que otros años. ¿Cómo ves esto? Sí, a ver, yo creo que la primera foto que va a dar margen de claridad va a ser la que se haga después de la definición de los candidatos, después del 24 de junio. Uh-huh. Esa foto es importante, porque no solamente vas a tener definidos los candidatos a nivel nacional, vas a tener definidos los candidatos en la madre de todas las batallas, que es la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos midiendo regularmente la provincia de Buenos Aires en muchos municipios, y lo que siempre planteamos es que es muy difícil hacer escenarios prospectivos, porque vos tenés que tener de punto de partida la boleta completa.
y después lo que te anuncian que cortarán boleta, que en las proyecciones no termina siendo más del 15%, bueno, a ver, ahí sí le plantea, ¿qué elegís para presidente, qué elegís para gobernador, qué elegís para intendente? Y lo planteo de esta manera porque hoy, al no tener candidato definido, no sabes con quién va cada uno. Tenés algunos que ya están definiendo ciertos parámetros. Caso Patricio Bullrich con Grindetti, caso Larreta con Santilli. Pero en el frente de todos no tenés candidato. ¿Se entiende? Con lo cual, no es lo mismo quien acompaña a tal intendente, si es Scioli, si es Guado, si es Kicillof en carácter de presidente, si es un gobernador absolutamente desconocido en la provincia, si es un gobernador del interior. Y eso lo planteo porque estamos hablando del distrito que tiene el 38% del padrón electoral nacional. Y si en ese distrito no se sabe con qué jugadores se va a jugar el partido, es muy difícil hacer esa proyección. ¿Se entiende lo que digo? Perfectamente. Entonces, la primer foto es la después del 24, después del 25. ¿No? Esa semana, después del fin de semana del 24, la definición de candidaturas, ya empezamos a sacar, ya podemos armar una línea de tendencia. En la medida que se puedan repetir los estudios y ver la evolución de los mismos. Y la foto que literalmente te va a dar mayor cercanía va a ser la de la última semana. Porque en el marco de este dinamismo que tiene la sociedad para informarse, o incluso para desinformarse, pero para construir su propia agenda setting de los contenidos que quiere escuchar y quiere replicar, son cada vez más urgentes, con lo cual la foto real es la que tengas la última semana de la elección. Pero vuelvo, lo mismo. Una cosa es ir viendo la película, foto tras foto, y otra cosa es querer hacer una proyección con las encuestas sin tener los candidatos definidos. Cristian, en un momento de la charla dijiste que varía bastante la expectativa de votación dependiendo de quién sea el candidato de Juntos por el Cambio. ¿Cómo es esto? Simple. Si gana Patricia Bullrich, hay que ver si todos los votantes de Larreta van a Patricio. Eso no está garantizado. Y si gana Horacio Rodríguez Larreta la interna, hay que ver si todos los votantes de Patricia van a Horacio. Eso tampoco está garantizado. Porque son perfiles muy distintos, porque piensan distintos, porque sus patrones de conducta son distintos, y porque el votante de Patricia lo ve con buenos ojos a Milei, y el votante de Horacio no tiene un plan B en corto plazo, pero creo que es un votante que va a pensar dos veces si va a Milei, o si se queda en Patricia, en el marco de que la interna sea en buenos términos y no sea en malos términos. Y llamó Entonces, bastante... eso también cambia las cosas. Sí, indudablemente, sí. Ahora, llamó bastante la atención, si bien en principio es un dato de color, pero quería ver si eso tiene algún fundamento en los relevamientos que hacen, que a algunos militantes kirchneristas en el acto del 25 de mayo, los canales de televisión le preguntaban, bueno, ¿a quién vas a votar en la primaria? Y ellos decían Cristina Kirchner. Cuando se le repreguntaba que Cristina Kirchner dice que no se va a presentar, algunos respondían, bueno, entonces voy a votar a Milei. ¿Eso ustedes lo están percibiendo en alguna encuesta? ¿Es posible que se dé ese escenario donde en el electorado kirchnerista termine, al no tener a Cristina como opción, votando a Milei? En el segmento sub-35 pasa. En el segmento sub-35 tenés un corrimiento de esa característica. Y tiene su lógica. A ver, sus padres le hablaban de Cristina, ellos recuerdan poco, pero recuerdan del gobierno de Cristina, no así el de Néstor. Iría más que todo el segmento sub-30. Y que el único que le genera un poquito de esperanza por fuera de lo que ya le genera a Cristina es Javier Milei. Entonces estamos viendo que es un segmento del electorado que no está debatiendo su voto, no lo está replanteando ideológicamente, lo está replanteando en cuanto a lo que quiere ir a lo seguro, porque recuerda ese gobierno de Cristina, o va a lo distinto, y el único distinto es Javier Milei. En este momento, vuelvo a lo mismo, es en este momento. Si Cristina mañana le levanta la mano a Guado de Pedro y dice Guado con vos, y se define por Guado, y bueno, ya vamos a ver si ese votante se va con Milei o si hace lo que le pide
Cristina Fernández de Kirchner, en un candidato que no genera ruido. Guado de Pedro no le genera ruido al kirchnerismo. Claro. No es Daniel Scioli, no es Ni Alberto Massa. Fernández. Entonces, hay que ver cómo termina fluctuando. Pero todavía no se han definido los candidatos. Sí. Y por Bueno, eso ahora mismo en la falta. En la ciudad está un poco más claro ahora, Larreta se termina inclinando, termina cediendo y se inclina por Jorge Macri y se iría a una paso entre Jorge Macri dentro de Juntos por el Cambio y Martín Lustó. ¿Ustedes ya tienen algún dato sobre proyecciones que podría arrojar ese enfrentamiento? Sí, nosotros medimos la semana pasada justamente para ver cómo evolucionaba esa interna, y tenemos que Jorge Macri estaría ganando por 5 puntos a Martín Lustó, pero en un escenario donde no estarían compitiendo los candidatos de lo que sería el ala conservadora liberal de Juntos por el Cambio, un Ricardo López Murphy, un García Moritán o la propia Graciela Ocaña, que no tiene ese perfil, pero bueno, nosotros hicimos un mano a mano. En ese mano a mano, ¿quién estaría ganando? Jorge Macri, por 5 puntos a Martín Lustó. Vos lo decís porque un votante de López Murphy podría morder algunos votos de Jorge Macri. Sí, por eso lo planteo. Porque pescan una pecera muy parecida, geográficamente e ideológicamente. Todo el corredor de zona norte, todo el corredor que arranca en Recoleta, pasa por Palermo y llega a Belgrano y a Núñez, es un segmento del electorado que claramente lo ve con buenos ojos a Jorge Macri y que lo ve con buenos ojos a Ricardo López Murphy. Entonces hay que ver cómo termina fluctuando esa circunstancia. Cristian, gracias, que te vaya muy bien. No, por favor, a Ahí disposición. estaba el analista político Cristian Boutier, director de CB Consultora. Bueno, con muchos datos, Iván, muchos datos interesantes y también que preanuncian que no hay nada dicho. Absolutamente. Hay muchos elementos por definir. Bueno, esta semana hubo un elemento importante cuando Larreta le dice a Quirós, su candidato en Ciudad, que bueno, se baje porque los números le estarían dando mejor a Jorge Macri. Y bueno, ahora me parece que la interna que se viene es de Jorge Macri y Martín Lustó, ¿no? Si me permitís una información, digamos, Sí. Lo que yo tengo es que el hecho de que Quirós no decidiera, o finalmente decidieran que no compitiera, fue celebrado en el espacio de Lustó. En el espacio de Lustó creen que están en condiciones de ganarle a Jorge Macri y que el apellido Macri, aún siendo la Ciudad de Buenos Aires un reducto importante del macrismo, si querés, tiene una alta negatividad todavía, incluso entre los porteños. De modo que, bueno, yo creo que ahí vamos a ver un escenario muy, muy peleado que se irá un poco definiendo, como decíamos, en los próximos días. Es que en este entrecruzamiento de votos, me da la impresión, Iván, que el votante potencial de Quirós, que es un votante más cercano a Larreta, en una interna de Juntos por el Cambio pueden terminar inclinándose por Lustó, ¿no? Bueno, claro, efectivamente, Lustó viene a representar, si querés, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, algo diferente dentro de lo que se puede esperar, ¿no? Que la figura de, insisto, con el apellido Macri. El apellido Macri tiene una carga importante, para bien y para mal. Para bien y para bueno, mal. Hay que ver cómo pesa esto en el electorado. Bueno, pronto, José, vamos a tener encuestas seguramente más... Sí, por supuesto. Bueno, y también Jorge Macri viene con un pecado original, ¿no? Que es que se pasa a la ciudad después siendo intendente de Vicente López. Que no es menor ese dato. Y pide licencia, ¿no? Es un poco desprolijo todo. Incluso hubo una o dos presentaciones judiciales por este tema cuestionando que él se vaya a postular por la ciudad cuando es notorio que es un ciudadano de la provincia de Buenos Aires, histórico de Vicente López. Bueno, interesante, se está poniendo lindo el escenario político, el escenario electoral, lo vamos a seguir analizando, por supuesto, cada miércoles. Iván, nos reencontramos la semana próxima. Un abrazo grande, José.
¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en asteriscos 28, 34, 58, 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés cheque móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 8,0 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina, pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información, consulta en www.bancociudad.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ICBC. El futuro nos inspira. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos. Con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber. Bueno, y el mundo que viene, las nuevas tecnologías llegan de la mano de Rodrigo Barber. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Qué tal? Buenas noches, José. Bueno, uno de los temas que venimos siguiendo es estos algoritmos cada vez más inteligentes que se aplican en distintas soluciones tecnológicas, pero que también pueden redundar en mayor vigilancia sobre los usuarios, el acceso a contenidos, a datos personales, y hay información sobre estos temas, ¿no? Sí, tenemos una información súper fresquita
tan fresca que todavía no está apareciendo en los medios en español, sino que está solamente en la prensa especializada de Estados Unidos, que es que hoy la Comisión de Comercio de Estados Unidos le impuso una multa a Amazon, no a cualquier empresa, sino a Amazon, de $5 millones por un lado y $25 millones por el otro, por incumplir, según lo que entiende, ¿no?, la Comisión de Comercio, porque Amazon se declara inocente en estos casos, los protocolos de seguridad para sus usuarios en dos productos que son importantísimos para Amazon y que están siendo muy promocionados, como son Alexa, que todos lo escuchamos nombrar tantas veces, y por otro lado un producto que si uno lo busca en internet ahora mismo, en casi todos los medios de comunicación lo están promocionando porque lo están ofreciendo a la venta, que es Amazon Ring, que es un servicio de cámaras de seguridad que permite gestionar de forma inteligente cámaras dentro del hogar, cámaras para abrir las puertas de acceso a las viviendas, etcétera. Y bueno, son dos casos que son muy importantes. En el caso de Ring, lo que sucede es que se comprobó, según, como dije, la Comisión de Comercio de Estados Unidos, que hubo empleados que tuvieron acceso a videos íntimos de los usuarios de esta plataforma, incluyendo el caso de un empleado que pasó cientos de horas buscando videos en los cuales específicamente buscaba baños, habitaciones, y se comprobó que los supervisores de este hombre sabían que este hombre estaba observando videos, y hasta que la información básicamente no estalló, no tomaron ningún tipo de medida. Una persona que estaba espiando a los clientes de la empresa, viendo cientos y cientos de horas de video. Y en el caso de Alexa, que también es gravísimo, lo que acusa la Comisión de Comercio de Estados Unidos es que Alexa conservó información que tenía que haber borrado de su base de datos, porque tenía una protección especial a hacer información de datos de niños. O sea, el sistema de reconocimiento de voz del asistente de Alexa tiene un entrenamiento que funciona muy bien con las voces de adultos, pero durante estos últimos años estuvieron utilizando también para recolectar indicaciones e instrucciones que le daban niños pequeños. Bueno, parece que esa información, a pesar de que tendrían que haberla borrado, Amazon no cumplió con el protocolo tal como correspondía, en base a una legislación especial que protege esos datos de niños, según yo quiero ser muy claro en esto, ¿no?, porque estas son las conclusiones que saca la Comisión de Comercio de Estados Unidos, con la intención de utilizar esas grabaciones para poder entrenar mejor a los algoritmos, para poder hacer un mejor reconocimiento de la forma en que hablan los niños y poder justamente sacar un producto más optimizado. Esto es algo que de forma aislada uno puede encontrar este tipo de noticias todo el tiempo, porque es algo que hoy tenemos esta noticia fresca, pero si vamos 2 meses para atrás, nos vamos a encontrar con que había gente que fue espiada por su aspiradora Roomba, y montones de cosas más cada pocas semanas. El problema real es todos los riesgos a los que estamos expuestos sin ser conscientes de ellos, y por empresas tan grandes como estas, que uno realmente piensa, ¿no?, que si estas empresas que tendrían que tener todos los protocolos de seguridad necesarios se descuidan de esta manera, ¿qué puede uno esperar de una marca china o una empresa? Claro. Bueno, y teniendo en cuenta también que vamos hacia casas cada vez más inteligentes, donde hay cuestiones muy delicadas detrás de esto, y se deberá tener más cuidado, y también en lo que es esto de guardar información en la nube. ¿Qué es la nube y por qué este riesgo? Lo que está sucediendo el día de hoy, que efectivamente, como contás vos, es que es así. Nosotros estamos dependiendo cada vez más de que un montón de información nuestra, montones de credenciales,
de credenciales en general, lo digo porque cuando uno dice credenciales se refiere a nombres de usuarios y contraseñas, pero en verdad en la forma más amplia, cuando uno analiza, credenciales son todo tipo de datos de identificación, datos biométricos, datos que hacen que nosotros podamos usar montones de servicios que nosotros existen desde siempre, simplemente que fueron migrando hacia lo digital y hacia la nube, que simplemente es una forma simplificada de llamar a todos los millones de servidores que hay en Internet, que justamente interconectados almacenan información y la procesan. ¿Cuál es el inconveniente real que tenemos al día de hoy? Que por alguna razón que todavía no logramos descifrar, muchos dirán que es una cuestión de lobby de las empresas, otros dirán que son malas prácticas por parte de las empresas, hay reguladoras que son muy exigentes en muchos aspectos para las empresas de informática, pero en el aspecto de la privacidad, por alguna extraña razón, no se hace el esfuerzo suficiente, porque a nivel tecnológico es muy factible poder minimizar estos riesgos, con algo tan simple como lo que es el cifrado. Por ejemplo, si uno tiene una empresa de cámaras de seguridad, no necesita que todos esos videos estén disponibles en una base de datos en la nube sin cifrar para que cualquier empleado de esa empresa lo pueda visualizar. Esa información podría estar cifrada desde el lado del cliente, o sea, en el propio hogar del usuario, que salga cifrada desde el dispositivo del usuario, y que si es almacenada en la nube, está almacenada, cifrada, que independientemente incluso de si un hacker accede a esa información, no la puede abrir ni siquiera. Entonces, hay montones de tecnologías y protocolos que permitirían tener niveles de seguridad mucho más altos. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Que si vos almacenás un montón de información y está cifrada, a vos no te sirve para entrenar algoritmos, a vos no te sirve para entrenar inteligencias artificiales. Esa información que vos después podés vender. Rodrigo, gracias como siempre por todo el análisis y el detalle, y nos reencontramos la semana próxima. Hasta la semana que viene, José, nos vemos. Bien, y seguimos con la cuestión económica, sobre todo por una noticia que impacta sobre miles de inquilinos y que tiene que ver con el fuerte aumento que se viene en los alquileres. Lo tengo en línea a un especialista en el tema, que es el economista Federico González Rouco. Federico, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. No, gracias por atendernos. Bueno, se viene un sablazo para los inquilinos, ¿no? Sí, se viene ahora un aumento que hoy está siendo el primer día en el que supera el 100% anual. Es decir, los alquileres que aumenten, que tengan la actualización anual a partir de hoy, van a hacerlo con aumentos por encima del 100%. Bueno, y todo es posible que para fines de junio estemos ya en niveles del 103%. Claro. Y se habla de una... Bueno, hoy la Fundación Libertad y Progreso dio un índice de mayo de inflación que supera el 9%. Si vamos subiendo escalones, cada vez se va a hacer más cuesta arriba alquilar, ¿no? Sí, porque este aumento impacta en los alquileres que ya están dentro de los contratos. Sí. Ahora bien, esto obviamente tiene algún efecto contagio con lo que está sucediendo afuera también. Entonces, esto pega, por un lado, como decía, los aumentos dentro del contrato, pero también en lo que pasa por fuera, y esto es en las renovaciones, en las viviendas que hoy salen al mercado de alquiler y que empiezan a ser alquiladas, o en las que vuelven, o en la rotación en general. Es decir, este valor de 100% de aumento es en algún punto también lo que uno ve cuando ve los aumentos de los valores publicados, que si bien es un valor mucho más difuso, porque eso se hace en base a las publicaciones y demás, hoy también están en niveles alrededor del 105%, en algunos casos hasta más. Zonaprop, de hecho, publicó ayer que el aumento de mayo fue el aumento más alto desde que hay registro. Eso empiezan a registrar en 2012. Y en los últimos 11 años se dio el aumento más alto por encima del 10% mensual. Sí, se mencionaba en el informe ese alquileres de un ambiente en zonas como Palermo, Belgrano,
que se ubicaban por encima de los 140.000 pesos mensuales. Hay barrios como Puerto Madero incluso que están por encima de eso, y a esto se suma, Federico, que hay muy poca oferta, ¿no? Sí, y el informe el informe del que hablábamos recién es de la Ciudad de Buenos Aires, pero esto es algo que está pasando a nivel nacional. Claro. En general se habla mucho del mercado de la Ciudad de Buenos Aires porque es quizás del que más información hay, uno de los más desarrollados en términos de oferta-demanda, pero las principales ciudades del país, y ya no solo las grandes capitales, sino estamos hablando de 20, 25 grandes ciudades a lo largo de todo el país, que tienen mercado de capitales, mercados de alquileres ya muy sólidos, que están viendo también estas mismas tensiones. En parte porque, por algunos temas demográficos y demás, pero principalmente también por el impacto de la situación macroeconómica, de la situación normativa, en este caso la ley de alquileres, que ahora a fin de mes cumple 3 años, o sea, se cumple el primer ciclo de 3 años de la ley de alquileres. Todo esto, obviamente, la falta de crédito hipotecario. Que muchos quieren cambiar, ¿no? ¿Qué cambios necesitaría esa ley? Yo creo que en general, para entender, o por lo menos mi visión sobre lo que pasó con esa ley es, quizás fue una mala ley en un pésimo momento. O sea, fue como una combinación de dos factores. No fue solamente la ley, fue también el momento. Ahora, la ley tiene cosas que son muy mejorables. Yo creo que principalmente la ley lo que tiene de problemático es que básicamente no deja nada a la negociación o a la discusión entre oferta y demanda. Es muy rígida. ¿Cómo? Es muy rígida. Sí, básicamente la ley es como un contrato modelo, o sea, convirtió el Código Civil en un contrato modelo. Claro. Y eso, obviamente, más allá de eso, aparte es muy rígida, o sea, aparte en los momentos, en los aspectos en los que regula muy fuerte. Por ejemplo, define cómo, cuándo y cada cuánto se va a aumentar, se va a modificar el valor del alquiler. Y eso en un contexto de inflación por encima del 100%, es un incentivo a que el mercado hoy se achique, que es lo que está pasando. Bien, bueno, muy interesante, y queríamos recomendar 2 libros de Federico sobre el tema: Vivienda, el relato es uno, y el otro, Dueños o Inquilinos. Ya te vamos a convocar próximamente, Federico, para profundizar más en estos temas. Te agradecemos mucho el contacto y te mandamos un abrazo. Dale, gracias a ustedes, que terminen bien. Que andes muy bien. Bueno, y ya lo tengo en línea a nuestro hombre en la provincia de Buenos Aires, el querido Juan Andrés Paulenco. ¿Cómo estás, Juan? Bien, José, muy buenas noches para vos y toda la audiencia. Bueno, Rodríguez Larreta, de quien hablamos hoy casi todo el programa, con un pie ahí firme en La Matanza. Sí, Rodríguez Larreta por 2, porque justamente estuvo en Villa Madero y en La Ferrer. En Villa Madero estuvo con Cristian Alcaraz, el referente de la Iglesia Evangélica del distrito, y en La Ferrere con el Toti Flores, quien aparentemente sería el candidato a intendente del PRO. Por supuesto, por el otro lado estaría el doctor Finocchiaro o Lalo Creus. Bueno, un hombre de Lilita Carrió, ¿no? Toti Flores, sí. Hay vasos comunicantes entre Lilita y Rodríguez Larreta. El propio Quirós le agradeció el apoyo a Lilita en su carta donde baja su candidatura. ¿Qué están haciendo la gente de Libres del Sur, Juan? Bueno, hay muchas noticias que tienen como centro La Matanza, evidentemente. La gran mayoría ya la pone en la agenda, y esta vez eligieron La Matanza, más precisamente el Club Belgrano, de Isidro Casanova, donde han presentado los candidatos de Libre del Sur en el orden nacional. ¿De quién estoy hablando? Jesús Escobar, un ex diputado provincial por Neuquén, candidato a presidente; Silvia Saravia, candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, una docente de San Martín; y Marcela Sánchez, candidata a intendente por La Matanza, docente de Villa Constructora. Perlita que te puedo contar, estuvo Humberto Tumini. ¿Quién es Humberto Tumini? Bueno, es el referente, el presidente del Orden Nacional, y Jorge Huevo Ceballos, secretario nacional de Libre del Sur. Ante una consulta periodística dijeron: nosotros vamos solos. Bueno, indudablemente en La Matanza se va a dar una de las grandes batallas de esta próxima elección. Bueno, ¿qué quedó para cortar de
la puesta en marcha de ese tren por parte de Massa y Guado de Pedro que unirá a Mercedes con Tomás Jofré? Bueno, a través del Ministerio de Transporte, esta buena tarea, esta vez le tocó a una ciudad turística. ¿Quién de nosotros no ha ido a Mercedes, a Tomás Jofré, a comer un rico asadito o una deliciosa picada? Bien, ahora se puede hacer por tren, porque en mi caso, que vivo en Ramos Mejía, me tomo la línea Sarmiento, me voy a Moreno hago justamente el empalme, a Mercedes y de Mercedes a Tomás Jofré, así que puedo usar el ferrocarril para ir a ese pueblo tan pintoresco que es Tomás Jofré. Bien, y la última de la provincia, Juan, vamos con la izquierda, con Alejandro Bodart. Matanza por 3, ¿por qué? Estuvo en San Justo, Alejandro Bodart, candidato a gobernador por el MST, Fidunidad. Acá ahí le avisamos al oyente que hay dos líneas. Una es Nicolás del Caño Bregman del Caño, y del otro lado tenemos a Alejandro Bodart. En gobernador tenemos también a la gente del Partido Obrero como Pitrola y también Romina del Pla. Bueno, candidatos no le faltan, internos tampoco. Juan, gracias como siempre por toda la información. Nos reencontramos la semana próxima. Cómo no, buena semana, José, adiós. Bien, estamos llegando al cierre. Hay un tema interesante que lo nombramos muy por encima en el arranque del programa, pero tiene destino de ser información clave de este jueves, porque el Banco Central, el horno no está para bollo, ya lo sabemos, faltan reservas, faltan divisas, va a obligar a las provincias a usar dólares propios para pagar deudas. Ya no los va a dar el Banco Central, sino que van a tener que apelar las provincias a sus dólares ahorrados. Así que, bueno, miren cómo está la cosa de difícil. Nos vamos, nos reencontramos como siempre el miércoles próximo desde las 20 con asteriscos, información clave a mitad de semana en nuestra Ecomedios 1220. Chau.